Buenas tardes, magistrada y magistrados. La sesión pública de la Sala Colegiada Penal y Civil ha comenzado. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Buenas tardes. Con fundamento en el artículo 43, párrafos segundo y tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, se abre la sesión pública con grabación de la Sala Colegiada Penal y Civil, señalada para el día 7 de diciembre de 2022 a las 12 horas. Tiene uso de la voz la secretaria de Acuerdos. Gracias, magistrado. Se encuentran reunidos los magistrados integrantes de la sala: magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma; magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos; y magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. Secretaria, por favor, dé cuenta de los tocas listados para la sesión. Sí, magistrado. Como previamente se hizo del conocimiento de ustedes, magistrada y magistrados, así como de la ciudadanía en general, en el portal de internet oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, la sala como órgano colegiado ha enlistado en total 10 tocas para ser expuestos y votados en esta sesión. Con relación a la lista aprobada, pregunto a la magistrada y los magistrados si están de acuerdo, y de ser así, expresen su anuencia, por favor, en votación económica. Gracias. Comenzamos con los tocas enlistados por la maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. Gracias. En total son 4 resoluciones. El toca número 1 corresponde al número 1 de la lista de la sesión. Es el toca 154-2022, deriva del expediente civil 648-2019 del Juzgado Cuarto Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es una sentencia interlocutoria de fecha 29 de abril del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El proyecto que someto a consideración se propone modificar la sentencia interlocutoria de fecha 29 de abril del año 2022, ya que al analizar el contenido del expediente remitido por la juzgadora de primera instancia, se estima que los agravios formulados por la parte apelante resultan esencialmente fundados en base a lo siguiente. La sentencia impugnada proviene del incidente de nulidad de notificación que obra en autos del incidente de nulidad de falsedad sustanciado en el expediente 648/2019 relativo al juicio extraordinario hipotecario seguido ante el Juzgado Cuarto Civil del Primer Departamento Judicial. En dicha sentencia, la juzgadora declaró nula, sin efecto ni validez, la notificación hecha valer o hecha por el actuario en fecha 3 de febrero del año 2022, por medio de publicación en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, respecto de la resolución de data 3 de enero del año en curso, dictada al interior del incidente de falsedad de documentos. Sin embargo, omitió por completo pronunciarse sobre la nulidad de todo lo actuado con posterioridad a la notificación ahora declarada nula, tal y como había instado el mandatario judicial al promover el incidente de nulidad de notificaciones. Del análisis del escrito de expresión de agravios presentado por el apelante y de la revisión de las 4 piezas que integran el expediente en el que se actúa, este tribunal considera que la sentencia impugnada carece de exhaustividad, ya que en efecto la juzgadora del conocimiento, estando obligada a pronunciarse acerca de la totalidad de las cuestiones planteadas, sea para acogerlas o bien para desestimarlas, si bien resolvió sobre la citada nulidad de la notificación efectuada el día 3 de febrero del año en curso en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, pero esta fue omisa en pronunciarse acerca de la diversa petición del incidentista acerca de disponer la nulidad de las actuaciones posteriores a la notificación declarada nula en tal resolución incidental, lo cual se robustece a partir del hecho que de la lectura de esta ni siquiera fueron señalados los motivos de ese proceder. En consecuencia, tal agravio debe de estimarse fundado, para el efecto que este tribunal asuma jurisdicción
y se pronuncie acerca de la procedencia de la declaración de nulidad de las actuaciones subsecuentes a la notificación declarada como nula, toda vez que, por lo que respecta al expediente principal, no ha habido más actuaciones y en el expedientillo formado con motivo del incidente de falsedad de documentos posterior al día 3 de febrero del año 2022, no hay actuaciones diferentes a las del propio incidente de nulidad que sean susceptibles de nulidad. Por lo anterior, señores magistrados, se propone, en virtud de resultar esencialmente fundado el agravio invocado por el mandatario judicial, modificar la parte considerativa, al igual que el punto resolutivo segundo de la sentencia interlocutoria de fecha 29 de abril del año 2022, dictada por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado, con motivo del incidente de nulidad de notificaciones incoado al interior del diverso incidente de falsedad de documentos deducido del expediente 648/2019, relativo al juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos, por favor. Gracias. Toca número 2 de la magistrada primera, corresponde al número 2 de la lista de la sesión. Es el toca 228-2022, deriva el expediente civil 31-2020 del Juzgado Cuarto Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es un auto de fecha 17 de agosto del 2022 y el apelante es la parte actora. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias. El proyecto que someto a consideración de los señores magistrados se trata del recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra del auto de fecha 17 de agosto del año 2022, dictada por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado. En el expediente marcado con el número 31/2020, relativo a un juicio extraordinario hipotecario en donde se declaró con fundamento en los artículos 53 y 54 del Código de Procedimientos Civiles del Estado la caducidad de la instancia, ya que la juzgadora estimó del análisis de las constancias de autos que en fecha 15 de julio del año 2021 fue el último auto que impulsó el procedimiento. Contrario al criterio de la juez, el apelante refiere en lo toral como agravio, que no se podía impulsar el procedimiento, ya que una de las demandadas y garante hipotecaria falleció el día 6 de abril del año 2019. En virtud a ello, inició ante el Juzgado Cuarto de Oralidad Familiar del primer departamento judicial unas diligencias de jurisdicción voluntaria a fin de que se nombre un interventor común que representara la sucesión de la citada demandada. En ese sentido, a su juicio, existía el impedimento legal previsto en la fracción primera del artículo 55 del citado Código Adjetivo en la materia para configurar la caducidad. Respecto al punto controvertido, al confrontar dichos agravios con los argumentos de la juzgadora de primera instancia, se estiman inoperantes las razones que refiere el apelante. En consecuencia, resulta acertada la decisión y el sentido de la juez al decretar la caducidad en la instancia con base en las siguientes consideraciones. Al haber revisado el expediente remitido, se apreció que en efecto ha transcurrido un término mayor a 6 meses, tiempo que establece el numeral 53 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para que se actualice la caducidad. Ello se afirma ya que el acuerdo de fecha 15 de julio del año 2021, realizado por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado y notificado el día 3 de agosto del año 2021, fue la última actuación realizada en el sumario tendiente a impulsar el proceso. Es entonces que para efectos de la caducidad se empieza a contar al día siguiente de esa notificación, es decir, el 4 de agosto del año 2021, como acertadamente realizó la juzgadora.
dicha fecha al ser tomada como referencia hasta el dictado del auto apelado de la juzgadora, esto es, el día 17 de agosto del año 2022, entonces ha transcurrido 1 año y 13 días. Evidentemente más tiempo del que señala el propio artículo 53 del Código Adjetivo de la materia, lo que, contrario a lo que estima el apelante, no se dio el impulso procesal al juicio extraordinario del cual forma parte. Además de la revisión minuciosa del expediente remitido, no obra, escrito o actuación alguna inherente a las circunstancias que el recurrente señala en esta alzada vía agravio. En concreto, que uno de los demandados falleció y que en virtud a ello se encontraba realizando un trámite diverso en un juzgado de oralidad familiar que actualiza el supuesto de la fracción primera del numeral 55 del Código de Procedimientos Civiles en el estado que señala. En este tenor, lo que trae a colación como agravio el apelante constituye un aspecto novedoso, es decir, se está basando en razones distintas a las originalmente señaladas en primera instancia, ya que el inconforme no combate los fundamentos y motivos establecidos en la resolución recurrida, sino que introduce nuevas cuestiones que no fueron aprobadas en el fallo combatido y que no obran en autos. De ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a revocar la resolución recurrida. Con base en lo anterior, los agravios invocados por la apelante resultan inoperantes. En consecuencia, se confirma el auto de fecha 17 de agosto del año 2022, en donde se declaró la caducidad de la instancia dictada por la juez cuarto civil del primer departamento judicial del Estado en el expediente número 31/2020 relativo al presente juicio extraordinario hipotecario. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos, por favor, secretaria. Sí, gracias. El siguiente toca es el número 3 de la magistrada primera, corresponde al número 3 de la lista de la sesión. Toca 8/2022, deriva de la causa penal 25/2014 del Juzgado Tercero Penal, que después migró al Juzgado Segundo con el número 142/2014 y finalmente quedó en el Juzgado Primero Penal con el número 737/2014. La resolución apelada es una sentencia de fecha 1 de septiembre del 2017 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Bien, someto a consideración de los magistrados de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. Llevado a cabo el proceso, el juez de origen al dictar sentencia absolvió al acusado de los delitos de violación equiparada y abuso sexual cometidos en agravio de una menor de edad, siendo apelada por el representante social, quien en su escrito de expresión de agravios manifiesta sus motivos de inconformidad, las cuales, al ser analizadas, se consideran fundados para el efecto de revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que al relacionar de manera lógica y jurídica los elementos probatorios aportados en términos del artículo 219 del Código Procesal de la materia, tienen eficacia para demostrar la conducta delictiva realizada por el acusado, principalmente haciendo la valoración adecuada de las declaraciones emitidas por la menor de edad, en la que hizo del conocimiento del Ministerio Público los hechos cometidos en su agravio. En el presente caso, las manifestaciones de la agraviada se deben valorar dentro del contexto de la naturaleza misma de los delitos denunciados, además de que, tomando en cuenta su edad, corresponde a atender a su interés superior. En tal virtud, como lo afirma el recurrente, los delitos se encuentran debidamente acreditados, así como la responsabilidad del procesado,
con pruebas que le dan sustento jurídico a la versión de la menor de edad agraviada, como en su caso el señalamiento hacia el acusado, las documentales públicas, los dictámenes periciales, las inspecciones oculares, las declaraciones testimoniales y la diligencia de careos. Con base en lo señalado, le asiste la razón al apelante y conforme a lo que solicita, se le condena al acusado por su plena responsabilidad en la comisión de los delitos de violación equiparada y abuso sexual y en consecuencia a su conducta ilícita se le imponen las sanciones de 10 años de prisión y 250 días de multa, la que comenzará a contar a partir del día en el que el sentenciado se presente voluntariamente a cumplirla o en la fecha que se ejecute su reaprehensión, por lo que se deberán hacer los trámites respectivos para el cumplimiento de las penas impuestas. Bien, secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Continuamos, por Gracias. favor. El siguiente toca es el número 4 de la magistrada primera. Corresponde también al número 4 de la lista de la sesión. Toca 67-2022. Causa penal 401-2012 del entonces juzgado cuarto penal, que después migró al 1540-2012 del juzgado segundo penal y finalmente quedó en el juzgado primero penal con el número 2721 del 2012. La resolución apelada es la sentencia de fecha 31 de marzo del 2022 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrada, tiene usted el uso de la voz. Gracias, secretaria. Someto a consideración de los magistrados de esta sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El toca penal 67/2022 fue formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el agente del Ministerio Público en contra de la sentencia de primera instancia de fecha 31 de marzo del 2022, dictada por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado, en la que se absolvió al sentenciado del delito de lesiones que ponen en peligro la vida querellado por el agraviado. En la resolución apelada, la juez de primera instancia determinó absolver al acusado por considerar que no se acredita la plena responsabilidad del acusado en la comisión del citado delito, en virtud de que el querellante no realizó imputación alguna al enjuiciado, es decir, no lo ubicó en el lugar y momento de los hechos, ni lo señaló como alguno de los sujetos que lo agredió, y por consiguiente quien le haya provocado las lesiones que motivaron la interposición de su querella. En el proyecto se consideran infundados e insuficientes los agravios del representante social, quien alegó un incorrecto estudio de las pruebas y que existen en la causa penal sendas probanzas que al ser engarzadas unas con otras de manera armoniosa acreditan la existencia de los elementos configurativos del delito de lesiones que ponen en peligro la vida y la plena responsabilidad del sentenciado en su comisión, como una de las personas que conjuntamente con otros lo agredieron, ocasionándoles diversas lesiones. Se estima que, como acertadamente determinó la juez de origen del análisis de las pruebas aportadas durante la averiguación previa y el procedimiento, la representación social no acreditó fehacientemente que el enjuiciado haya desplegado la conducta atribuida, pues no existe prueba alguna que demuestre que sea la persona que produjo las lesiones al querellante. Y si bien la querella constituye la noticia criminal, la cual es suficiente para iniciar la actividad investigadora,
De la lectura integral de la misma se advierte que el querellante refirió que un grupo de aproximadamente 15 sujetos fueron los que lo agredieron. Sin embargo, no realizó imputación alguna al acusado, no ubicándolo en el lugar ni momento de los hechos, circunstancia que corroboró en la diligencia de careos que sostuvo con el sentenciado en fecha 20 de abril del 2017, en la que, teniendo al acusado de frente, no lo reconoció como la persona que lo agredió físicamente y que tampoco lo vio entre los 15 sujetos que lo golpearon. Por lo tanto, al resultar insuficiente la carga probatoria aportada por la representación social para demostrar la plena responsabilidad del acusado en la comisión del delito de lesiones que ponen en peligro la vida, no puede fincarse una sentencia condenatoria en su contra, siendo ajustada a derecho la resolución de la juzgadora de primera instancia, en el sentido de absolver al acusado por dicho delito, debiendo confirmarse la sentencia apelada con todas sus legales consecuencias. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrada. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se concluye entonces con los tocas de la magistrada primera. Continuamos con los tocas del magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos, quien enlistó 4 resoluciones. El primer toca del magistrado segundo corresponde al número 5 de la lista de la sesión. Toca 179-2022, deriva del expediente civil 373-2020 del Juzgado Cuarto Civil y se trata de un juicio extraordinario hipotecario. La resolución apelada es la sentencia de fecha 24 de mayo del 2022 y la parte apelante es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la… Muchas gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La recurrente se inconforma en contra de la sentencia de fecha 24 de mayo del año 2022, dictada en el juicio extraordinario hipotecario promovido por el licenciado en Derecho de iniciales JJMG, apoderado de la persona moral denominada HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, en contra del demandado de iniciales HMMM, en razón que consideró que el actuario no entregó los documentos completos por exceder de 25 focas, lo que limita sus derechos y capacidad de defensa adecuada, así como que la juez realizó una indebida e inadecuada valoración probatoria del estado de cuenta, al perder de vista que no contiene la forma de cálculo de los supuestos adeudos de la demandada, con el cual se certifican y acreditan los saldos resultantes, suscrito por quien el banco actor dice es su contador facultado, que la juzgadora no se pronunció respecto de todas y cada una de las excepciones opuestas, ni expuso sus razones para desestimarlas, que la juez no analizó adecuadamente la personalidad del que ejercita la acción y que el poder otorgado no reúne los requisitos legales. La propuesta consiste en confirmar la sentencia de fecha 24 de mayo del año 2022, aclarada mediante auto de fecha 20 de junio del mismo año. Los agravios hechos valer por la impugnante resultan infundados e inoperantes. Toda vez que la parte demandada sí fue emplazada a juicio, la juez realizó una debida y adecuada valoración probatoria del estado de cuenta por reunir los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. La demandada incurrió en una de las causales pactadas previstas por la ley contenida en el artículo 585 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, para el vencimiento anticipado del contrato celebrado, ya que dejó de cubrir más de 2 pagos mensuales de capital e intereses en él establecidos. La juzgadora se pronunció sobre todas las excepciones opuestas y expuso sus razones para desestimarlas. La juez analizó adecuadamente la personalidad del que ejercitó la acción, advirtiéndose que la demandada no puso excepción alguna relativa a la personalidad de la parte actora y se cumplieron los requisitos legales para el otorgamiento del poder. Secretaria, por favor, proceda a la votación.
Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El toca número 2 del magistrado segundo corresponde al número 6 de la lista de la sesión. Es el toca 202-2022. Deriva del expediente civil 257-2020 del Juzgado Cuarto Civil. Se trata de un juicio ejecutivo civil. La resolución apelada es una sentencia de fecha 17 de junio del 2022 y su aclaración de fecha 28 de junio del 2022. El apelante es la parte actora. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El recurrente se inconformó con lo resuelto por la juez de primera instancia, alegando que para efectos de la vía ejecutiva civil no es válido exigir en los documentos que traen aparejada ejecución algún requisito adicional consistente en que forzadamente se tenga que exhibir el primer testimonio al que hace referencia la fracción primera del artículo 599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, pues basta con la exhibición de los documentos previstos en dicho numeral, considerando que al haber exhibido en copia certificada un instrumento público cuya legalidad y alcance fue plena, que no fue desvirtuada durante el proceso, se debió decretar la procedencia del juicio ejecutivo civil, pues la copia certificada se ajusta a la fracción tercera del referido artículo 599. La propuesta consiste en revocar la sentencia en primera instancia de fecha 17 de junio del año 2022. Lo anterior, pues se discrepó con lo resuelto por la juez de primera instancia, donde declaró la improcedencia de la vía ejecutiva civil, toda vez que a consideración de este tribunal, la copia certificada del primer testimonio de escritura pública sí es un título ejecutivo y por ende trae aparejada ejecución en términos del artículo 599 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Ahora bien, con motivo de lo anteriormente resuelto, al cumplir el título ejecutivo con los requisitos de certidumbre, liquidez y exigibilidad y no haber probado el demandado sus excepciones, se consideró que ha procedido el juicio ejecutivo civil, condenado a la parte demandada a pagar al actor a las cantidades reclamadas como suerte principal e intereses moratorios. Por lo tanto, se consideran en parte fundados los agravios invocados por el apelante. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado segundo corresponde al número 7 de la lista de la sesión. Es el toca 251-2022. Deriva del expediente civil 104-2022 del Juzgado Primero Mixto de lo Civil y Familiar. Se trata de un juicio extraordinario hipotecario. El medio de defensa es una excepción de incompetencia y el promovente que es la parte demandada. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El apelante hace valer en su contestación de demanda que la juez primero mixto de lo civil y familiar del segundo Departamento Judicial del Estado, con residencia en Tecash, Yucatán, no es competente para conocer del juicio extraordinario hipotecario promovido por el licenciado de iniciales CFTZ, apoderado legal del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, en contra del demandado de iniciales EMP, sino un juez civil de Mérida, ya que él acordó de manera verbal con la promovente que en caso de cualquier controversia relacionada con el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, serían competentes para conocer el juicio los jueces y tribunales de Mérida. La propuesta es declarar improcedente la excepción de incompetencia por declinatoria de jurisdicción planteada. Esto porque no se puede considerar válido el acuerdo verbal al que dice que llegó con la parte actora, porque no existe prueba de ello. Además, obra el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, en el que se convino expresamente que para todo lo relacionado con el incumplimiento
y la interpretación de los actos jurídicos contenidos en el contrato, las partes expresamente convienen en someterse a la jurisdicción de los tribunales competentes en el Distrito Federal o a la de los tribunales competentes en el lugar en donde se ubique el inmueble objeto de la escritura, a elección de la parte actora. En este caso, hubo sumisión expresa de las partes, ya que designaron con toda precisión el juez a quien someterían el conocimiento del juicio, pues el predio que nos ocupa se encuentra ubicado en la localidad y municipio de Tzucacap, Yucatán, el cual pertenece al segundo departamento judicial del Estado. Y se encuentra comprendido dentro de la primera región de la cual es integrante el mencionado municipio y cuya cabecera es la ciudad de Tecash, Yucatán, por lo cual se consideraron infundados los argumentos excepcionistas. Quiero aclarar que al principio de mi lectura manifesté apelante, pero es demandado excepcionista. Por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Bien. El siguiente toca del magistrado segundo, es el número 4 del magistrado segundo y corresponde al 8 de la lista de la sesión. Toca 68-2022, deriva de la causa penal 198-2013 del extinto juzgado cuarto penal, que fue migrada al juzgado segundo con el número 1203-2013 y después migrada al juzgado primero penal con el número 2249-2013. La resolución apelada es una sentencia de fecha 30 de enero del 2019 y el apelante es la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. La sentencia de primer grado fue emitida en sentido condenatorio por la comisión del delito de robo calificado y fue recurrida por la defensora pública del sentenciado. Se propone que sea revocado el sentido condenatorio del fallo y en su lugar se emita uno de carácter absolutorio a favor del sentenciado. También se sugiere que se conserven las determinaciones judiciales de primer grado, consistentes en la entrega definitiva a la agraviada de los objetos de su propiedad y el decomiso de los instrumentos del delito, una cabilla y un desarmador que obran descritos en autos. Por lo cual la propuesta es modificar la sentencia de fecha 30 de enero de 2019, declarando fundados los agravios formulados por la defensora pública del sentenciado. Pese a que no existe duda de que el día 10 de julio del año 2013, por lo menos una persona realizó diversas acciones que le permitieron ingresar al predio propiedad de la denunciante con iniciales MGGS y sustraer de la misma dinero en efectivo y varias otras cosas de naturaleza movible, no podemos ignorar que existen discrepancias sustanciales entre lo narrado en el escrito de denuncia e informe firmado por los agentes de la Policía Ministerial Investigadora y la descripción realizada a la autoridad ministerial por la denunciante acerca de la forma en la que se enteró de la comisión del robo ocurrido en su domicilio, mismas que nos permiten establecer que el dicho de la agraviada no robustece a la denuncia informe emitida por los policías aprensores en lo relativo a la identidad de quien ejecutó el delito. De manera que en el presente asunto podemos hablar de la actualización de la figura de insuficiencia probatoria, misma que versa en torno a la plena responsabilidad del hoy sentenciado. En efecto, se considera que el único dato de prueba que existe en contra del acusado de apellidos con iniciales LL y mediante el que directamente se le señala como la persona que sustrajo los bienes muebles propiedad de la agraviada, es la denuncia informe que de manera conjunta suscribieron los agentes de la Policía Ministerial del Estado. Misma probanza que constituye un indicio aislado y carente de adecuada corroboración, por lo que por sí mismo resulta insuficiente para justificar la emisión de una sentencia de sentido condenatorio. No obsta para ello que los elementos aprensores hubieran participado en las diligencias de careo que fueron desahogadas con el hoy sentenciado, puesto que su resultado no arrojó datos que permitieran otorgarle mayor credibilidad a alguna de las versiones enfrentadas, es decir, las que sustentaron de manera respectiva el hoy sentenciado y los agentes policiales
que llevaron a cabo su captura. En conclusión, resulta necesario emitir una sentencia absolutoria a favor del sentenciado de iniciales MALL y ordenar su inmediata libertad, única y exclusivamente por lo que a este asunto respecta, ya que no se ignora que el mismo se encuentra privado de la libertad al interior del Centro de Reinserción Social del Estado. Asimismo, deberá girarse atento oficio al titular de dicho centro penitenciario, solicitándole que el mismo día de hoy dé cumplimiento a lo aquí dispuesto. Por otra parte, se estima que deben mantenerse en esta segunda instancia las decisiones del juez natural de entregar en definitiva a la denunciante los objetos de su propiedad y que le fueron devueltos por la autoridad ministerial, y la relativa al decomiso de los instrumentos del delito, una cabilla y un desarmador que obran descritos en autos. En atención a lo expuesto, deberán declararse fundados los agravios formulados por la defensora pública del sentenciado de iniciales MAEL y modificarse la sentencia sujeta a revisión. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Pido un receso, por favor.
Se concluye con los tocas del magistrado segundo. Comenzamos entonces con los tocas del magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez, quien enlistó 2 resoluciones. La primera de ellas corresponde al número 9 de la lista de la sesión. Es el toca 19-2022, la causa penal que deriva es la número 97-2015 del extinto juzgado cuarto penal, que después migró a la número 352-2015 y después a la 553-2015 del juzgado primero penal. La resolución apelada es una sentencia de fecha 21 de mayo del 2021 y el apelante es el Ministerio Público. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. El proyecto del TOCA 19/2022 se formó por el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público en contra de la sentencia condenatoria dictada en autos de la causa penal 553/2015 por la juez primero penal del primer departamento judicial del Estado en fecha 21 de mayo de 2021. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide confirmar la sentencia impugnada, toda vez que los agravios sostenidos por el Ministerio Público son infundados por los siguientes motivos. El primer motivo de agravio, expuesto por la parte apelante, no tiene sustento legal, por cuanto solo se limitó a exponer de manera reiterada que la sentencia merece un mayor grado de culpabilidad que la establecida por la juez natural. Esta autoridad considera que son únicamente apreciaciones dogmáticas referentes a que la sentenciada afectó la vida e integridad corporal y el patrimonio de las querellantes, ya que no tuvo el cuidado y precaución necesaria al momento de conducir un vehículo automotor. Apreciaciones que de ningún modo tienen el suficiente sustento legal para que puedan ser tomadas en consideración. Esto es así porque el órgano social fue totalmente omiso en precisar que los elementos de valoración se establecen en el artículo 74 del Código Penal del Estado, ya que en dicho numeral precisa la individualización del grado de culpabilidad de la persona sentenciada. El segundo motivo de agravio que hizo valer el recurrente consistió en la incorrecta determinación del monto de la reparación del daño, en virtud que el avalúo que fue considerado para determinar el monto de la reparación del daño, a apreciación del recurrente, no fueron contemplados los daños internos y señaló que estos debían ser determinados y evaluados por especialistas en la materia, esto es, la juez natural, al momento de resolver la de reparación del daño, lo acreditó con las pruebas que obtuvieron en la secuela procesal. Por lo tanto, se estima acertada su determinación basándose en el dictamen pericial elaborado por especialistas evaluadores de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses, con motivo de que fueron realizados con base a los desperfectos físicos y materiales que presentó el vehículo de la querellante, tal como se advierte del contenido de la diligencia de inspección ocular que obra en autos de la causa penal, quienes basaron su opinión empleando metodología de investigación de campo con el fin de recabar datos relativos a las cotizaciones de precios de las piezas dañadas en diversos establecimientos comerciales del ramo. En conclusión, se debe confirmar la sentencia apelada por el Ministerio Público de fecha 21 de mayo de 2021 en los términos precisados con antelación, en la que se declaró a la denunciada penalmente responsable de los delitos de lesiones y daño en propiedad ajena cometidos por culpa, dictada en autos de la causa penal 553/2015 por la juez primero penal del Departamento Judicial del Estado. Por favor, secretaria, proceda a la votación del proyecto. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma.
A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. El siguiente toca del magistrado tercero y el último de la sesión de hoy es el número 35-2022, deriva de la causa penal 325-2013 del Juzgado Cuarto Penal, que migró al 1330-2013 del Juzgado Segundo Penal y finalmente quedó en el Juzgado Primero Penal con el número 2376-2013. La resolución apelada es la sentencia de fecha 14 de enero del 2019 y los apelantes son el sentenciado y la defensa. Magistrado, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Someto a consideración de la magistrada y el magistrado de la sala el proyecto de resolución que en este acto explico de forma sintetizada. En el TOCA 35/2022, derivado de la causa penal número 2376/2013 del Juzgado Primero Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, migrada del entonces Juzgado Segundo del mismo ramo con el número de causa penal 1330/2013, fue apelada la sentencia condenatoria de fecha 14 de enero de 2019 por el sentenciado y su defensor público. En el proyecto que someto a consideración de esta sala, se decide modificar la sentencia impugnada, ya que si bien fueron infundados los agravios sostenidos por la defensa pública del sentenciado, no obstante se encontraron motivos para suplir su deficiencia en virtud de lo siguiente: de los aspectos torales de la sentencia recurrida, este cuerpo colegiado comparte el criterio sostenido por el resolutor de primera instancia en cuanto a que los medios de prueba que existen en autos de la citada causa penal resultan aptos y suficientes para la acreditación de los elementos del delito de daño de propiedad ajena cometido por culpa y la plena responsabilidad en la que incurrió el sentenciado de iniciales LAMT. Ahora bien, respecto a la individualización de sanciones, de la lectura de la parte conducente de la sentencia de estudio, se observa que el juez natural no efectuó una motivación de los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 74 del Código Penal del Estado, así como tampoco consideró diversas circunstancias especiales previstas y necesarias para la calificación de la gravedad de la culpa que se requiere tratándose de la aplicación de sanciones a los delitos culposos. Por lo anterior, ese tribunal, en suplencia de la deficiencia de la queja a favor del sentenciado apelante en este asunto, procede a subsanar esa falta de motivación en términos de lo dispuesto por el numeral 80 de la ley sustantiva ya invocada, arribándose a la conclusión de que el grado de culpa del sentenciado de iniciales LAMT es ligeramente superior a la leve sin llegar al punto equidistante entre esta y la media. Aunado a ello, podemos notar que la pena que el juez de primera instancia impuso a cada delito fue de 2 meses, 15 días de sanción privativa de la libertad y multa de 6 días de salario mínimo vigente. Sin embargo, esta pena de igual manera resulta errada, pues basta con la lectura del numeral 29 del Código Penal del Estado vigente en la época de los hechos, 2013, para observar que la duración de la sanción privativa de libertad no puede ser menor de 3 meses. Sin embargo, el resolutor aplicó una pena menor a esta. De igual forma, del análisis de la sentencia de primera instancia, se observa que el juez de origen fue omiso en aplicar las reglas relativas al concurso ideal de delitos, que dispone el artículo 85 del Código Penal, y en su lugar aplicó lo estipulado por el diverso numeral 86 del citado código. Asimismo, sancionó ambos ilícitos con una misma penalidad, cuando las sanciones para cada uno de ellos son diferentes. No obstante lo anterior, al haber sido la parte apelante el sentenciado y su defensor público, la sanción impuesta por el juzgador de primer grado no puede ser reformada en perjuicio del sentenciado, independientemente de que la sanción primeramente impuesta haya sido incorrecta, pues ello es por seguridad jurídica. En tales circunstancias y atendiendo igualmente
al diverso principio de que la autoridad debe estarse a lo más favorable al procesado, este tribunal de alzada habrá de mantener el quantum de las penas que estableció el juez de primer grado. Finalmente, se pudo observar que el juez resolutor fue completamente omiso en manifestarse en lo relativo al vehículo de la marca Nissan, tipo estacas, color rojo, modelo de 1994 y con placas de circulación del estado de Quintana Roo, que mediante depósito judicial le fue devuelto al ciudadano de iniciales JINC, por lo que, reasumiendo jurisdicción, este tribunal considera que deberá entregarse en definitiva dicho vehículo al citado JINC, quedando en consecuencia sin efecto tal medida de aseguramiento. De conformidad con lo anterior, se determina que fueron infundados los agravios presentados ante esta autoridad por el defensor de oficio del sentenciado de iniciales LAMT. Sin embargo, se encontraron motivos para suplir su deficiencia por las razones expuestas en la parte considerativa. En consecuencia, se modifica en las partes conducentes la sentencia definitiva de primera instancia de fecha 14 de enero de 2019, dictada en la causa penal número 1330/2013 del índice del entonces juzgado segundo penal del primer departamento judicial del Estado, actualmente migrada al juzgado primero del mismo ramo con el nuevo número de causa penal 2376/2013. Secretaria, por favor, proceda a la votación. Sí, magistrado. Magistrada primera, maestra en Derecho, Graciela Alejandra Torres Garma. A favor. Gracias. Magistrado segundo, licenciado en Derecho, Mario Israel Correa Ríos. A favor. Gracias. Magistrado tercero, licenciado en Derecho, Adolfo González Martínez. A favor. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Se ha terminado con los proyectos listados para esta sesión, magistrada y magistrados. Magistrado presidente, tiene usted el uso de la voz. Gracias. Se ordena a la secretaria de Acuerdos que levante el acta de sesión y la someta a aprobación y firma de la magistrada y los magistrados para que después pueda ser publicada, a fin de cumplir las obligaciones de transparencia. Y siendo las 13:33 del día de hoy, se cierra la presente sesión.